Corrupción. Empezaremos este video definiendo este término. Corrupción es el abuso de poder de funcionarios públicos o privados que socavan la legitimidad y las instituciones en las que laboran, atentando con la sociedad, orden moral y justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. Bajo esta definición señalaremos algunos casos de corrupción en el Perú. Corrupción dentro del conflicto con el Ecuador. En el verano de 1996, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y la cúpula militar planearon y aprobaron un ataque aéreo masivo sobre Ecuador para forzar a ese país a definir la demarcación de la frontera de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro. En ese momento se determinó que la única manera de superar la defensa aérea ecuatoriana era comprar una flota de 18 aeronaves interceptoras, MiG-29 y 18, cazabombarderos Sukhoi 25, acondicionados para destruir objetivos militares en territorios enemigos, así como para apoyar el avance de las unidades terrestres y navales. No se trataba solo de defender las posiciones peruanas, sino de penetrar en el ámbito ecuatoriano. Sin embargo, cuando las aeronaves fueron puestas a disposición de la Fuerza Aérea del Perú, los pilotos encontraron aparatos cuyas condiciones técnicas hacían imposible cumplir con la estrategia militar aprobada por Fujimori. Eso es lo que ha quedado en evidencia. Las 36 aeronaves de guerra no servían para nada, solo fue pretexto para un negociado de más de 402 millones de dólares. En ese momento Perú, de acuerdo con el estudio de la comisión, estaba incapacitado para una efectiva defensa aérea, y menos para una ofensiva sobre Ecuador, porque solo contaba con los Mirage 5 y Mirage 2000, los Su-22 y los A-37. No obstante que entre 1994 y 1995, Fujimori desembolsó 176.7 millones para la modernización de la FAB. Solo el 40% de la flota estaba operativa. Solo con la compra de los MiG-29 y Su-25 a Bielorrusia se podía supuestamente crear en nuestro enemigo potencial una percepción de riesgo que lo induzca a desistir de su pretendido e infundado anhelo de constituirse en país amazónico, y lo disuada de ejecutar acciones ofensivas contra el Perú. Según Fujimori, todos sabían que existía la posibilidad de una guerra total. Se requerían aviones comparables a los F-16 americanos para contrarrestar la capacidad de la Fuerza Armada ecuatoriana y aviones tácticos para enfrentar a los tanques en la costa norte. No estábamos en condiciones de pagar por nuevas unidades. Por ello, se optó por los aviones de Bielorrusia. También admitió que hubo coima en la compra, pero defiende de igual manera la operación, diciendo que reconoce que el velo oscuro de la corrupción ha empañado las excelentes condiciones de compra. Sin embargo, los aviones que se compraron son excelentes unidades que nadie podía objetar desde un punto de vista estrictamente técnico-militar, lo cual fue desmentido. Ya que en 1997 el periódico The New York Times informó 2 veces sobre la dudosa calidad de los MiG-29 y Su-25. Si lo sabía la prensa, es obvio que los militares ecuatorianos también. Desde ese año no era un secreto que los temibles MiG-29 y Su-25 comprados a precio de ganga por Fujimori, como él suele decir, llegaron disminuidos. Y las pruebas ya se encontraron. Más de 8 años después de la adquisición a Bielorrusia de los MiG-29 y Su-25, los oficiales de la FAB han comenzado a decir aquello que Fujimori siempre ha negado, que Perú no pudo alcanzar la paridad con Ecuador y mucho menos lanzar una ofensiva con esas aeronaves, ya que al haberse lanzado a una guerra hubiera dejado en evidencia la inutilidad de la compra. Por eso, para el gobierno fue preferible firmar el acuerdo de paz con Ecuador el 26 de octubre de 1998. A partir del plan de ofensiva sobre Ecuador aprobado por Fujimori, la FAB constituyó una comisión especial que presidió el teniente general FAB Dafner Suárez Carranza, donde señala que en 1996 el balance de poder combativo aéreo era de 1.2 a 1 a favor de Ecuador, debido al equipamiento permanente de la Fuerza Armada ecuatoriana, con armas y equipos de guerra de última generación. Otro caso fue la compra sobrevalorada de medicamentos para tratar el cólera. En enero de 1991,
se registró el primer caso clínico de cólera en el país, una enfermedad que en los siguientes 8 años ocasionó la muerte de más de 5.200 personas en todo el Perú, y en cuyo contexto el entonces gobierno de Alberto Fujimori usó para favorecer la compra sobrevalorada de medicamentos que generaron la pérdida de $190 millones al Estado. Mientras el cólera se extendía en todo el país y cobraba la vida de miles de peruanos en extrema pobreza, Fujimori y su ministro de Industria, Víctor Joy-Wei, vinculado a empresas dedicadas a la importación de medicamentos desde China, firmaron 5 decretos supremos para efectuar la compra de medicamentos, sin tener en cuenta ningún estudio técnico de las necesidades del sector. Mediante el Decreto Supremo 1590 SA, se declaró en emergencia el Ministerio de Salud y se dispuso la compra de equipos y medicinas a China por 500.000 libras esterlinas, los que serían utilizados para equipar las postas y centros de salud a nivel nacional. Sin embargo, dicha compra se realizó a las compañías representadas por Joy-Wei, teniendo los medicamentos un costo de $11 millones. A través del decreto de ley número 25710 se autorizó otra compra por un monto de $4 millones sin licitación pública. Solo 14 años después y durante un nuevo gobierno, el 25 de febrero del 2005, Joy-Wei fue condenado a 8 años de cárcel y al pago de reparación civil a favor del Estado de $10 millones. Pese a ello, actualmente está libre, pero no ha pagado sus deudas con el Estado. No es, sin embargo, el único moroso. El poderoso ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori deben 546 millones de soles, que representa el 27% de toda la deuda por corrupción en 15 años, y 27 millones de soles respectivamente. Otro de los casos conocidos es el de los diarios Chicha. En el último tramo de su gobierno, Alberto Fujimori no solo necesitaba consolidar su imagen, sino destruir a cualquier personaje que representara una amenaza a su segunda reelección. En efecto, Fujimori ordenó a Montesinos la compra de prensa chicha para difamar a políticos y periodistas de la oposición. Por cada portada de cada diario, la mafia pagaba entre $2.000 y $3.000 al día. Estos pagos provenían de fondos del presupuesto de las Fuerzas Armadas desviados al SIN. De esta manera surgieron los diarios y panfletos como El Mañanero, La Chuchi, El Tío, El Chato, La Yuca, entre otros, cuyas portadas fueron compradas por el régimen. Vladimiro Montesinos destinó al menos $22 millones para el financiamiento de la prensa chicha, con la finalidad de apoyar la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori y atacar a la oposición política y periodística entre 1998 y 2000. Según las declaraciones de Montesinos, la compra de la prensa chicha se hacía con la aprobación del expresidente Fujimori. La primera víctima de los diarios chicha fue el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade. Al fallecido líder de Somos Perú se dedicó titulares como Turista Andrade continúa votando obreros de la MUNI, Diario La Chuchi, en agosto del 99, o Pituco Andrade dice No soporto Lima, Diario El Tío, septiembre del 99. También a Alejandro Toledo, quien fue rival de Fujimori en las elecciones del 2000. Toledo aboya a su gringa por hacerlo venado, Diario La Yuca, marzo del 2000. O Madres rechazan a Toledo, Diario Referéndum, en mayo del 2000. Según el ex procurador del caso Fujimori Montesinos, Antonio Maldonado Paredes, el financiamiento de la prensa chicha es uno de los hechos más emblemáticos de la corrupción que se produjo durante el gobierno de Alberto Fujimori.